nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Venimos delante de ti, Señor nuestro Dios. Gracias te damos porque tú eres fiel en abrir tu palabra, eres fiel en hablarnos lo que nosotros necesitamos en nuestros corazones, lo que nosotros necesitamos en nuestro ser y en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque ciertamente somos vasos, somos barro, instrumentos en tus manos. Esa semilla de verdad, Señor, en esta semana, en estos días, en todo aquello que hacemos en nuestras vidas, pueda hacerse viva en cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra que viene y nos muestra en ese filo que tienes que corta nuestra carne. Pero gracias porque vienes y sanas. Gracias porque vienes y nos das la solución a nuestras vidas. Que sea esa migaja o esa hogaza de pan, Señor, que tú has preparado para aquel que lo necesita y lo requiere, Dios, de tu pueblo que ha venido hoy en esta hora. Y de igual manera, Señor, de aquellos tus hijos que se conectan, de aquellos tus hijos, Dios, que escuchan tu palabra a través de estos medios. Damos gracias porque podemos compartir tu palabra a través de el internet, Señor, a través de todo lo que podamos, que tu palabra sea anunciada. Te doy gracias, me escondo en la cruz del Calvario y que hables tú, dándote gloria y honra en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos darle gloria y honra al Señor nuestro Dios en esta hora. Él es bueno, Él es bueno, Él es fiel. Él habla a nuestros corazones, Él habla a nuestras vidas. Gracias, 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 Jesús. Gracias. Gloria a Dios por el lugar en donde nos encontramos y el lugar donde nos encontramos en ese aspecto espiritual. En un lado, el Señor nuestro Dios, Él viene. Osha, Andar y Vasaya. Él está presto. Él desea, obviamente, desde siempre lo planeó tener una iglesia, tener una esposa. Una iglesia y una esposa que estuviera lista, que estuviera preparada. Entonces la invitación el Señor que siempre hace a nuestros corazones y hace a nuestras vidas, estar listos. Y para ello el Señor nuestro Dios utiliza todos los medios posibles en aquellos que somos sus hijos, en aquellos que escogimos por Él desde la eternidad, en aquellos que Dios puso sus ojos, sus manos, su ser, su vida, que de igual manera dice que empezó la buena obra y de igual forma quiere terminarla en cada uno de nosotros. Así que si estás aquí y estamos aquí, y usted no se ha ido, no nos hemos ido, Andar y Vasaya, y no hemos decidido correr aún teniendo 1000 cosas por poder hacerlo, es porque el Señor sabe y nos tiene tomados, agarrados, Andar y Vasaya, de su mano poderosa, nos tiene tomados de Él para que usted y yo no corramos. Y el Señor viene y utiliza todos los medios para poder en nuestro ser y en nuestra vida que lleguemos. Estamos estudiando a Josué, estamos estudiando el cruce del Jordán. La Biblia es un hermoso mapa que nos deja ver en dónde nos encontramos en nuestra vida, en nuestra carrera espiritual. El desierto nos habla de un crecimiento, de tomar la estatura y tener esa estatura que gracias por las siervas que tuvimos nos pudieron enseñar el camino y nos dejaron un legado y un mensaje para nosotros no poder estancarnos, al contrario, vivir esa vida espiritual en la cual es una aventura. Cada cosa, cada momento, cada circunstancia, cada situación, cada evento que viene son cosas que en Dios nos impresiona y da a nuestras vidas. El Señor, después del cruce del Jordán, en Deuteronomio les dice Dios: mira, vas a cruzar el Jordán y allá te vas a encontrar con pueblos, con ciudades, con naciones, con gigantes, con todo tipo de gente. Pero mira, lo que quiero decirte, Israel, es que no hagas como hicieron en Egipto. Y en Egipto lo que el pueblo de Israel encontró era idolatría. Cada egipcio, ese faraón, tenían ídolos por cada cosa que había. Y Dios le dice: tú vas a entrar a una tierra a la cual te pertenece, una tierra a la cual es tuya, pero esos moradores que están ahí, de igual manera tú vas a conocerlos, vas a verlos,
pero no hagas como hacen esos moradores. Y entonces el camino en Dios nos ha llevado a que usted y yo hemos cambiado. Hemos tenido situaciones, cosas en nuestras vidas, y nosotros hemos visto lo que Dios ha obrado y ha hecho en cada uno de nosotros. Porque usted y yo en un sentido nos conocemos, nos conocimos, lo que antes hacíamos, lo que antes éramos. Pero el Señor nos encontramos ese primer amor, y en ese primer amor el Padre nos enseñó, porque Él es el primero que nos llamó y nos enseñó todo lo que tenía para nosotros. Por eso usted y yo nos enamoramos de Dios, porque Él abrió la puerta, abrió el camino, nos mostró y nos dijo, mira, este es el final, aunque no nos lo dijo. Es el inicio, pero solo te lo muestro por don, porque como te encuentro y como estás, no te pareces a mí, no te pareces a mi hijo, no has crecido, pero te voy a llevar en un proceso. Yo empecé la obra, yo la voy a terminar, bendito su nombre. Y entonces el mostrarnos Dios nos ha ido llevando y nos lleva. Por eso el cruce del Jordán, en un lado es ese iniciar de ese ámbito del Padre, porque cuando están en Gilgal, cuando se encuentran en ese lugar, y ese lugar, las naciones cananeas no le pusieron ese nombre, fue el pueblo de Israel que le puso el nombre de Gilgal, y Gilgal significa rueda, santo su nombre. Ellos iban, conquistaban y regresaban a Gilgal. Estuvimos viendo acerca de esas ruedas, esa rueda Jagalgal, esa rueda Ofán, porque es de la manera en que Dios vino y trastornaba y trastornó a egipcios, a naciones, y trastornó a estos 5 reyes que se unieron en coalición en contra de su pueblo, en contra de Israel. Y entonces es de la misma manera en que Dios viene, obra y trabaja en nosotros, porque en el libro de Ezequiel y en Jeremías nosotros encontramos a esas ruedas, Dios obrando y actuando en contra de su pueblo. Por eso lo que usted y yo, Dios nos invita y sabe que cuando se levanten todas estas naciones, Josué falla en Jai, Dios le da la victoria en Jai, pero viene otra nación y otro pueblo y no consulta a Dios y los vuelven a engañar. Entonces Dios sabe que usted y yo vamos a fallar, Dios sabe que usted y yo nos vamos a equivocar, pero viene y Él dice, vuelve a Gilgal, porque ahí está la sangre, bendito su nombre, ahí está ese lugar. Y mire, hermosamente, cuando termina la estatura del Hijo, es el trono de misericordia. Es el trono de misericordia en la parte final de la estatura del Hijo, el que nosotros encontramos. Entonces el Señor nuestro Dios viene y nos da esa misericordia hermosa. Y cuando usted y yo estamos en ese lado del Hijo que Dios está haciéndonos crecer, lo que Dios nos da es su misericordia. Pero entramos y dice la Escritura en Crónicas que ese trono es el estrado de los pies del Padre. Aleluya. Santo su nombre. Y al lugar que vamos, que Dios nos quiere llevar a conocer, es el trono de la gracia. El trono de la gracia de Dios. Y entonces Dios inicia un proceso en nosotros de sacar todas estas naciones que están en nosotros. Y entonces para hacerlo, obviamente, usa montañas, usa valles, usa, lo vamos a ver ahorita, usa todo tipo de cosas Dios para mostrar lo que tenemos y para que nosotros lleguemos al trono de la gracia. Pero cuando estamos en ese ámbito del Padre, porque al final Dios lo muestra y dice, es el valle de sombra de muerte, es hacia abajo, son los abismos. Lo que usted y yo queremos es que Dios tenga misericordia y nos saque de ese lugar. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, le decimos, sácame,
no quiero estar en esto, no quiero estar aquí. Pero cuando Jesucristo, Sha'andar y Basaya, muere en la cruz, ¿hacia dónde va? Hacia abajo. ¿Y qué había abajo? El trono de la gracia. ¿Qué es la gracia? Gratitud. No es que no haya misericordia. La misericordia está arriba. Y lo que queremos a veces es siempre ir hacia arriba, hacia el placer, y que Dios tenga misericordia y me saque de esto que estoy pasando, de esto que estoy sufriendo. Pero el Hijo de Dios, ¿qué hizo? Quiso entrar a esos abismos, quiso entrar a esos infiernos, quiso entrar allá abajo, porque allá abajo estaba el trono de la gracia de Dios, Sha'andar y Basaya. Recuerda, Salmo 24, le dicen, ¿tú quién eres? ¿Quién es este Rey de Gloria? Y el Señor Jesucristo quiso entrar. Y entonces dice que los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va, Sha'andar y Basaya. Porque lo que Dios quiere que hagamos, hagamos como el Hijo. Que el Hijo no quiso salir. ¿El Hijo qué quiso hacer? Entrar. ¿Y usted y yo qué queremos? Salir. No, usted y yo a veces no queremos. Yo no quiero entrar. Le digo que es infierno, son abismos, es dolor, es muerte, porque está el infierno, está la muerte, están los abismos. ¿Por qué? Porque en ese lugar no es que le digamos a Dios que no tenga misericordia de nosotros, no. Lo que Dios quiere que en ese lugar hallemos el trono de la gracia, la gratitud. Gracias, Dios, gracias te doy, te alabo, Señor, te bendigo, te doy gracias por todo, aleluya. Sha'andar y Basaya, aún por esto que se está mostrando en mi ser, en mi corazón, en mi vida. Y es Dios, santo su nombre, porque el Hijo de Dios, abajo, en ese trono, estaba todo lo que había y que se había, de alguna manera, sigue perdido, pero Dios tiene misericordia. Y el Hijo de Dios, sabemos, porque la hermana nos enseñó, bajó y abrazó ese trono de la gracia, ¿ven? Para levantar el nombre, para sacar el nombre, para tener ese nombre, gloria a Dios. Y entonces lo que el Señor nos invita a nuestro ser, porque es ese punto después del Jordán, Dios mostrando, Dios diciendo, todo lo que viene, todo lo que hay en tu ser y en tu vida es para mostrarte lo que tienes en tu corazón, lo que tienes en tu vida. Y Dios no es que no te va a dar misericordia, la misericordia nos la ha dado, pero lo que quiere de nosotros es que tengamos ese nombre, ese trono que tiene la gracia de Dios, santo su nombre, que es gratitud en nuestro ser y en nuestra vida por todo lo que pasa, gloria a su nombre, porque vuelvo a eso, Jesús quiso entrar y lo que yo quiero y le digo, sácame, Señor, porque mira todo lo que me está pasando, Señor, líbrame porque mira, estoy en toda esta situación. Pero el Hijo de Dios no, Padre, yo quiero entrar, abrido puertas eternas y entrará el Rey de Gloria, abrido puertas eternas, voy a entrar, Padre, voy a ir a ese lugar, a esos abismos, a esos lugares, a ese infierno, a esa muerte, Padre, porque quiero el trono de la gracia, el trono de la gracia, aleluya, Sha'andar y Basaya, porque el trono de misericordia es la teoría. En el ámbito del Hijo, usted crece y crecemos en teoría. Y gracias a Dios, la hermana nos dio mucha teoría. Imagínense, estuvimos en la escuela, los chutamos la teoría de los libros. Y usted, gracias a Dios, se pone a escuchar prédicas, escucha teoría. Entonces viene Dios y dice, gloria a su nombre. Has escuchado teoría. Ahora necesito que tú me des una experiencia. Ahora necesito que tú esa teoría bajes al trono de la gracia, porque el trono de la gracia es esa práctica en nuestras vidas. Es teoría y práctica. Y el trono de la gracia es el hacer.
Y entonces, como nos encontramos en este punto de hacer, encontramos la otra cosa que vemos y que hemos estudiado aquí, es que Josué es un tipo del Señor Jesucristo que está conquistando, que está abriendo ese camino, y Israel es esa esposa que tiene todas estas naciones que están dentro de su corazón, que están dentro de su ser y de su vida. Así que nosotros leímos en el capítulo donde nos quedamos en Josué, la coalición de estos reyes. Vamos al libro de Josué, bendito su nombre, porque el Señor está trabajando en esto, está ocupado en nuestras vidas fielmente. Yo no lo veo porque me quiero salir, me quiero regresar al desierto. Estaba a lo mejor comiendo maná bien, porque no les faltaba nada en el desierto. De hecho, viene Dios y encontramos el maná dejó de caer. Comieron de los frutos de la tierra, hablándonos Dios que la palabra, cuando entramos a otro ámbito en él, es diferente, es distinta. Porque en Dios, en ese templo de Salomón, encontramos un altar, encontramos un mar, encontramos 10 lavacros, santo su nombre. Estos lavacros dice que estaban montados sobre querubines. Y después encontramos un solo altar de oración en el templo de Salomón, pero 10 candeleros. 10 candeleros. Pero Dios, al mostrarnos su palabra en esa parte, en nuestras vidas, nos muestra Dios la luz para disipar las tinieblas en ese lugar en donde estamos, amén. En ese lugar a donde Dios, aunque usted y yo en una estatura no la tengamos, las tinieblas y todo este caminar de Dios se ha movido hasta este ámbito, se ha movido hasta este tiempo, hasta este punto, y necesitamos oír otra palabra, y gracias a Dios porque nos dejó la mesa nuestra hermana, bendito su nombre. Gracias. Tenemos 10 mesas de los panes. Y decía alguien, hermano, pero en la del Hijo hay 2 tortas, una es el Cristo crucificado, el Cristo resucitado. Entonces, 10 mesas de eso, dice uno, gloria a su nombre, porque es el gobierno de Dios, el gobierno de Dios. Y luego, en el ámbito del Hijo sí había esa arca y tenía propiciatorio. Pero cuando Salomón mete el arca en ese lugar, en el templo de Salomón, los querubines se tuvieron que hacer. Estaban hechos de madera de acacia, no era acacia, era otra madera. No, era otra, cedro, me parece. No tengo el dato ahorita, pero se hicieron de madera. Esos eran de puro oro, los del Hijo. Pero en el Padre, esos querubines se tuvieron que hacer cubrir de oro. Diciéndonos Dios de igual manera, esos querubines se tienen que formar en nosotros. Y luego hermosamente también la Escritura dice que Dios habita ¿en dónde, hermanos? En la oscuridad. ¿Dónde habita Dios? En la oscuridad. Él habita en la oscuridad. Si dice Crónicas, y si Dios habita en la oscuridad, y el lugar más oscuro era ese lugar, el lugar santísimo en el templo de Salomón, no entraba ninguna luz, no entraba ninguna luz, porque dice Dios, yo habito en la oscuridad. Por eso dice Dios, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son tus caminos, porque a lo mejor en un lado no pudiera ser que pensemos, y no es que Dios no lo haga, pero nos imaginamos en plataformas que nos aplaudan y que mientras más crezcamos en esto, más famosos seremos. Y no es que Dios no lo haga, porque gracias a Dios por su gracia que le da a algunos. Hay gente que uno admira, que uno aprecia, la hermana Hicks, la hermana Esparza, hermano Rodolfo, gloria a su nombre, nuestros líderes, porque Dios da esa luz
¿Por qué? Porque en un lado, lo que aprenden, uno puede entender y ver que aquello están sacando en su ser, obrando en su vida, todo lo que se encuentra aquí. Por eso Dios nos dice, no hagas como los de Canaán, porque en Canaán lo que había era depravación. Y Dios diciéndome, yo soy un Hitler en potencia, yo puedo ser el más perverso que uno se puede imaginar y hacer el montón de cosas, pero gracias por su gracia, por su misericordia, por su amor que viene y me dice, te lo muestro, pero no es para que vayas y hagas todo lo que hace la humanidad por cómo está hoy la humanidad. Para que tú vayas, te lo muestro, y corras a ese altar, a Gilgal. No te escapes de Gilgal. Ahí hay agua, ahí hay circuncisión, ahí está la sangre y ahí hay alimento para tu vida, ahí hay alimento para tu ser. Gracias, Dios, gracias. ¿Por qué? Porque se van a levantar estos gigantes, naciones que están aquí. Gracias, Jesús. Dice el Josué capítulo 10, como Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado y cómo había hecho a Jericó a su rey. Así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvieron muy gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres fuertes. Envió pues a decir a Adonisedec, rey de Jerusalén, a Oján, rey de Hebrón, y a Pirián, rey de Jerimot, y a Japia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón. Subid a mí y ayudadme, combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Entonces la otra vez no vimos lo que estos reyes significan, pero que están en nuestro corazón y que fielmente viene Dios y dice, te permito saber, te permito conocer. Adonisedec significa Señor de justicia, significa justificación. Y entonces tenemos, esto también es absolución legal de toda culpa. Este rey lo tenemos, se levanta en nuestro corazón y se justifica y se puede justificar de todo lo que hace. Y en esa justificación culpamos por lo regular a todos los demás. Cuando hermosamente lo que aprendemos y nos dice Dios, por ejemplo, me da paz esa escritura que dice en el Salmo 139, versículo 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas, porque lo escribió Dios para que nos encontráramos con Él. Así que todo lo que Dios ha pasado y nos pasó es porque quería que nos encontráramos con Él. Así que en Él está todo lo que pasó, sucedió, entonces no nos justificamos. Lo que sí podemos decir, Señor, yo soy culpable. Sí, no hay nadie, no hay nada. Entonces, este Adonisedec que se levanta en nuestro corazón simboliza el que justifica todos los errores que cometen, y él en sí mismo es una autojustificación. Él en sí mismo se justifica de todo lo que es, de todo lo que hace. Yo me comporto así, yo tomo por esto, yo fumo por esto, yo no trabajo por esto, yo sí trabajo mucho por esto. En él todo es una autojustificación. Y se levanta, lo tenemos en el corazón, lo tenemos en nuestra vida, y Dios dice, ¿sabes? Eso no se parece a mi hijo, no se parece a mí, tenemos que sacarlo. También dice la escritura que se unió a él Oham, que es de Hebrón, ¿sí? Oham no encontré su significado, pero nos dice que él era de Hebrón. Y la palabra Hebrón significa unión, significa liga, significa amistad. La palabra Hebrón significa unión, significa liga,
significa amistad. En este lugar de Hebrón es donde nosotros encontramos un montón de historias. Por ejemplo, aquí vamos a ver a este Caleb que le dice, dame Hebrón, aunque ahí encontramos gigantes que más adelante este lugar de Hebrón lo tenían los jebuseos, y viene David, peca, se equivoca, y Dios también traía algo en contra del pueblo de Israel, pero después de todo esto David compra Hebrón, y es ahí en ese lugar donde se edifica el templo de Salomón. Así que este Hebrón, que es una ciudad que Dios nos dice tienes y tenemos en el corazón. Por un lado, somos esa humanidad que a cualquier cosa nos podemos unir, a cualquier cosa nos podemos ligar, y con cualquier cosa nosotros podemos tener amistad. Pero con aquello que nos unamos, tengamos unión, tengamos ligadura, por un lado en eso podemos convertirnos, podemos llegar a ser, y nosotros podemos, aquello que nos unimos, podemos empezar a hablar, podemos empezar a expresar, y obvio nos unimos al fútbol, equipos de fútbol, nos unimos a partidos, nos unimos a un montón de cosas, y eso es lo que hablamos. Nos unimos con intelectuales, o nos unimos a quien le gusta el ajedrez, los carros, a todo aquello que nos guste, sí nos unimos. El problema es hacerlo un ídolo, porque tenemos un Hebrón en nuestro corazón que se une y se liga. Y hermosamente ahí en Hebrón está el templo, y David, Salomón, lo que hicieron Caleb, unirse y ligarse a Dios. Unirse y ligarse a Dios, y lo podemos hacer. Y eso es algo que está en nuestro ser, en nuestra vida, porque usted y yo, al estar aquí, nos hemos ligado con Dios, nos hemos ligado con aquel que tiene, hace y da a nuestro ser y a nuestras vidas. Y cuando nos ligamos y está más eso en nuestras vidas, lo demás no, que no tiene importancia, porque hay que trabajar, hay que comer, hay que hacer. Sí, Dios dice, puedes tener diversión, pero siendo lo primero Él. Obviamente Él sabe, santo su nombre, y entonces podemos lo demás, que puede ser secundario, puede ser diferente. A lo mejor ahorita hay un gran partido, no sé, antes las hermanas, ¿verdad? Eran las novelas, no sé, hoy se puede ver todo por series que ya están grabadas, pero antes no. Si te perdías la novela, ya no la veías. Y las hermanas, por el final de la novela, a veces no iban a las iglesias, ¿verdad? Porque se unían a eso. Es que es el final de María Mercedes, hermano, ¿verdad? El final de dos mujeres y un trailero. Sí, no sé cuál vio usted, pero yo veía esas, ¿sabes? Entonces, Hebrón significa unir. Gloria a Dios. Firián, hermano, que era otro rey que se unió, significa asno salvaje. Ajá. Firián significa asno salvaje, significa correr salvajemente, ¿sí? También, así, no, ya, la otra es Jerimot. Ok, entonces tenemos dentro de nosotros esto. No he encontrado, pero por ahí un predicador dijo que la Biblia nos compara precisamente a nosotros con este tipo de animal, y pues el asno lo que hace es desbocarse, es correr, chan, 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 chan. Entonces estamos en el ámbito donde cruzamos el Jordán, y Dios sabe que tenemos esto en nuestro ser y en nuestra vida, porque nos llega a pasar, hay que hacer, correr, y nos desbocamos como este hombre que se llama de esa manera, y Dios dice, no corramos salvajemente. También tenemos a Jerimot en nuestro corazón. Jerimot significa Jerimot o Jarmún. Creo que esta es la ciudad donde él vivía en Jerimot, vivía en Jarmún, y significa estar alto, significa ponerse arriba, significa presuntuoso, significa promoverse, y también el que solo se levanta. Ajá. El que solo se levanta. Entonces tenemos un Jerimot, una ciudad
que tiene un asno salvaje que corre salvajemente y le gusta estar en alto, presuntuoso, promoverse. Gracias a Dios que Dios nos enseña que el camino es hacia abajo y que nos enseña a Dios en el camino crucificado a ser humilde. Pero incluso aún antes, en algún lado, el mensaje nos da tal posición de conocimiento que en muchos lados, gente que sabe, que conoce a veces incluso más que el pastor, porque sí lo hay, sentirse así superior. Es que yo sé. ¿Usted sí sabe de los 4 tejones que hay en la Biblia, hermanos? ¿Sí saben? No saben, ¿verdad? Les voy a enseñar. Sí, o sea, sí lo hay, ¿verdad? Gloria a Dios. Ajá. Entonces, si hay ese lado del mensaje nos puede de verdad volver. Qué bueno que Dios es real, nos deja crecer y tener económicamente, tener emocionalmente, tener sabiduría bíblica, pero lo más hermoso es que Jesucristo, teniendo todo, se despojó a sí mismo y se hizo humilde sin decir nada. Y luego la Biblia nos dice que la estima que debemos de tener es que mi esposa es superior a mí, tú eres superior a mí, ustedes son superiores a mí. Dice, no estimarnos mayor, sino estimarnos menor que todos. Es lo que dice la Biblia. Ser inferiores, somos inferiores los unos a los otros, estimarnos, gracias, estimarnos inferiores, a los unos a los otros, decir, yo soy menos, aquí estoy, ¿en qué te sirvo? ¿En qué te ayudo? Y créame que este Jerimot y este Jarmú se van, ¿sí? Gloria a su nombre. También Jerimot significa atribuirse un lugar o un título. Jerimot significa atribuirse un lugar o un título. Híjoles, no quiero hablar. Sí, pero... ¿Mande? Jerimot, hermana, aquí está, mire. Jerimot o Jarmut. De hecho, está en su Biblia, hermana. Estoy leyendo lo que está en el versículo 3, donde dice, vino Pirián, rey de Jerimot, y Japsia, rey de Laquis, y Adebir, rey de Eglón. Está en el versículo 3 esto que estamos viendo. Entonces, el mundo el día de hoy, nos damos por ponernos títulos. Yo soy el coach, hoy es coach, te estoy coachando, ¿verdad? Yo soy el jefe, el líder, y ponernos títulos. En la cristiandad existe, sí, Dios lo dice, hay Dios para el ministerio tiene apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, que el título que nos queda es siervo, pero hay quienes vienen y se ponen los títulos. Gracias a Dios, Nimec, no va a encontrar a nadie que tenga algún título, que diga soy apóstol, soy profeta, soy... Gloria a Dios, amén. Sí, sí. A veces igual en las iglesias, alguien se le da el cargo ujier y sí se siente ese título. Soy ujier o levita, y es bueno, o sea, los títulos son buenos en un lado, pero poder ejercer lo que Dios nos dice siendo siervos y humildes. Amén. Sé que un pastor fue a un lugar y el que estaba orando dice, a ver, dice, hay ahorita el llamado para apóstol, vengan, ¿verdad? Y ya pasaron. Hay el llamado para los profetas, y bueno, pasaron. Y al final dice que hubo el llamado para los pastores. Dijo, bueno, entonces sí voy. Porque hoy la humanidad nos da de ponernos títulos. Es que Jerimot está en nuestro corazón, está en nuestras vidas y podemos ponerle la cocinera de la iglesia. A mí me nombraron la cocinera de la iglesia y nos atribuimos títulos, ¿verdad? Que tenemos ok, dice que había otro rey llamado Japsia, que era de Laquis, y Japsia significa espléndido, ¿sí? Japsia significa espléndido. Y este rey espléndido nos dice que venía de Laquis, y Laquis significa quien camina, sí.
Hapia significa espléndido y Lakis, quien camina. Aquí, a ver, hermanos, quiero que usted me ayude y me diga qué actitud pudiera ser de este Hapia que está en nosotros, porque a lo mejor ser espléndido no tiene algo de malo. Ser espléndidos. Vienen a su casa, a la casa, y usted saca todo el arsenal, invita, comparte, da. Uno dice, pues no tiene nada de malo ser espléndido. Lakis, la ciudad donde vivía, significa quien camina. ¿Qué pudiéramos encontrar nosotros que esta actitud, porque Dios sacó a este rey, lo venció, lo derrotó, está en nuestros corazones y que es incorrecta ante Dios? O sea que ser espléndido no es malo, pues ser espléndido uno, pero la actitud de cómo se hace ser espléndido es lo incorrecto. Está diciendo aquí el hermano que la actitud como lo hacemos de ser espléndido, ajá, ok. ¿Podría ser presuntuoso? Sí. Presuntuoso, ok. Muchas veces se levanta en nosotros la arrogancia, ¿no? Es decir, miren lo que tengo, y todo es para ustedes. Ok, gracias. Sí, está diciendo otra hermana que se levanta la arrogancia y decimos, miren lo que tengo, ¿y qué? Es para, todo es para ustedes. Ok, muy bien. Les comparto de lo que yo tengo. Muy bien. Ok. Sí. Sí, por mí tienen esto. Yo les di. ¿Mande? Hicieron fiesta porque yo les di. Eso, sí, hermano. Pero hay algo muy importante, o sea, en la Biblia hay que relacionar por qué era de Lakis. Ajá, sí. O sea, decir que es de Lakis es porque él creía que siendo espléndido, él caminaba con Dios. Eso es lo verdadero. Sí. O sea, yo puedo decirle, hermano, le invito a una cena. Sí, por favor. Entonces, yo creo que invitándole una cena voy a entrar a la nueva ciudad, y eso es mentira. Así es, sí. Está diciendo el hermano, sí, perdón, es que como no se oye mucho aquí, te expreso. Está diciendo el hermano que por lo que yo doy, por ejemplo, me invita a una cena y por ser espléndido con el pastor o con la iglesia o con alguien, yo creo que ya entré a la nueva ciudad. ¿Cuándo? No. O sea, la Biblia es clara. Sí. Que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, lo primero es buscar al Señor, llenarme de Él, sí. Conocerlo a Él, tener su naturaleza, y lo espléndido viene solito. Amén. Sí, así es. Sí. ¿Alguien más que Mini, ibas a decir algo? Bueno, yo le comentaba una vez a la hermana que muchas veces aquí, porque luego pensamos que Dios tiene que retribuirnos aquí o exaltarnos aquí, en lo terrenal, ¿no? Para que todos lo vean. Pero una cosa es muy cierta, que lo que no terminamos de ver aquí lo vemos en la eternidad. Entonces dice Dios, ahorita es humilde, que yo soy el que te levanta, pero no nos va a levantar para que todos nos vean, sino es en la intimidad con Él. O sea, es en la eternidad, es algo para mí, para Él. No es para que me vea el hermano Pedro, no es para que me vea mi mamá. Yo así lo entiendo, ¿no? Porque realmente le estoy esperando que vean cómo hago aquí en la iglesia, me alaben. Realmente ni siquiera, ya con esa actitud, ni siquiera la oigo a Dios. Así es. Pero, sí. Pero ahí hay un peligro. Sí. Ahí hay un peligro de que si yo veo a la hermana que ella alaba, yo lo puedo tomar por el lado que ella dice. Y entonces ser un tropiezo para mi vida. Decir, yo así como la hermana, yo no quiero. Y yo me freno espiritualmente. Sí, o sea, siento que dándole la gloria al Señor es conocerlo a Él y que Él haga a través de nosotros esa esplendidez que Él tiene para los demás. Sí, cuando lo dice, ¿no? Que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, algo así, ¿verdad? Derecha o izquierda. Hay cosas que se tienen que ver.
digámoslo así, por ejemplo, las cortinas, uno puede decir, los hizo la hermana Mimi. ¿Qué cosas? El hermano Robert, o sea, todo lo que ha hecho. Pero igual como ustedes lo expresan, dos cosas puede haber, yo le vengo y le ayudo, entre comillas que le ayudo. Pero yo como vengo, ya me molestó el hermano Robert, y yo estoy haciendo otras cosas, estoy estudiando, pero pues para que no esté solito y no diga que después que lo hizo solito, le voy a ir a ayudar. O sea, mi actitud, o sea, es lo que nos va a decir en nuestro corazón lo que hicimos. Y entonces lo que dice el hermano es eso, ¿cierto? La Kelly, yo canto aquí, a ver qué me va a dar Dios, ¿no? Sí, yo ya canto en la iglesia, ¿no? Pero ¿cómo lo hace, verdad? ¿Para quién lo hace? Entonces lo dijeron bien, es eso. Yo pienso que por lo que doy, me estoy ganando algo. Por ejemplo, creo que el AA lo fundó el dueño de Bacardí, siendo, bueno, yo un borracho, pero me justifico acá haciendo Alcohólicos Anónimos, ¿no? El de Marlboro dice que también fundó el de contra el cáncer, ¿no? Entonces, lado los mata, pero también dice, bueno, hago una fundación contra los del cáncer. Entonces, Dios los alivia. Sí, diciéndonos que, o sea, no es por buenas obras, pero una vez que conocemos a Jesús, por buenas obras sí hay que hacerlas, pero dejando que sea Dios quien, si nos quiere pagar, bien, y si no nos paga, también bien, amén. Así que, pero Dios es fiel, Dios paga, Dios lo hace, pero es este rey que tenemos, quien camina, o sea, queriendo o haciéndose ver que solo porque da y dio, está caminando, cuando no es así, sino que si damos y tenemos, todo es de él, y saber que sí, su obra necesita, ¿no? Dice que también tenemos a que llamó a Debir, rey de Eglón. Y Debir significa oráculo, significa ciudad de los libros, significa lugar sagrado, significa templo, pastos. Ajá. Y tenemos que también significa orador, significa palabra, ahí me faltó una coma, santuario, pueblo, oráculo. Ajá, esto significa ciudad de los libros, lugar sagrado, templo, pastos, orador, palabra, santuario, significa pueblo, significa oráculo, ¿sí? Entonces, por un lado vemos a este hombre con mucho conocimiento porque es una ciudad de los libros, él de hecho él mismo es un templo, él mismo es un lugar sagrado, pero nos dice que él vive en Eglón, y Eglón significa ternero, significa novillo, Eglón significa ternero, ¿sí? Significa novillo, significa uno casi becerro, ¿sí? Significa ternero, novillo, uno casi becerro. Ok. Entonces tenemos aquí uno por un lado que tiene mucho conocimiento, pero vive en Eglón y nunca se ha desarrollado. Ajá. Ya está, es ese de que ya casi, hermano. Mañana sí, yo lo voy a hacer. No, mañana yo me entrego, o sea, sí sabemos, ajá, es ese que dice, yo ya soy chiquito, y 20 años en el camino, ¿no? Yo todavía, a mí no me pongan algo más fuerte, Dios, porque todavía no voy a aguantar esos golpes, ¿no? Sí, el hermano Pedro sí, porque él sí resiste, yo no, ¿verdad? Yo, pastor, todavía no, hermano Pedro sí. Entonces, este hombre es un falso profeta, es un falso orador y tiene un santuario que no es de Dios. Ajá, tiene conocimiento, y incluso en la cristiandad hay gente que tiene conocimiento, sabe griego, estudia pues cosas en teología. Por ejemplo, la Biblia, cuando se estudia el griego y la teología, encontramos momentos en que hay más de 3,000 errores
en cómo los escritores, las diferencias entre los escritos. Hay 3,000 errores, y entonces ponen, dice, usted puede creer en eso donde hay errores. Pero ya cuando viene uno y dice, sí está, o sea, pero uno estudia, no que estudia uno un poquito más, pero por ejemplo, en una faltó una A, y en otro, por ejemplo, en un escrito dice, y Pedro salió de su casa, pero en los otros escritos dice a lo mejor, de su casa salió Pedro. Ahí está un error, Pedro salió de su casa, o sea, cosas así son los errores que hay. Pero incluso cuando estudiamos la Ilíada, todos los escritos antiguos, es real que existen los mismos errores, pero el único que le quieren atribuir los errores es a la palabra de Dios. Otros que se ponen a estudiar dicen, los 4 evangelios dicen todos discrepan y hay 4 errores ahí en la resurrección de Jesús. ¿Quién tiene la verdad? Pero en realidad lo dice Dios, ¿no? Que Dios le dio la sabiduría no a los sabios, sino a los pequeños. Y gracias a Dios podemos entender por qué los 4 evangelios son diferentes y cosas así, porque hay gente que es ciudad de libros, que tiene conocimiento, pero son un lugar sagrado de Dios mismo, son un templo, un pasto, pero de igual manera nunca han terminado de crecer, son novillos, son unos casi becerros. Amén. Entonces, estos reyes los tenemos en nuestro corazón. Ya vimos esta parte, cómo es que dice Josué capítulo 10, versículo 10, dice así, y Jehová los turbó delante de Israel, hiriólos con gran mortandad en Gabaón, siguiólos por el camino que sube a Bet-Orón, e hiriólos hasta Seca y Maceda. Versículo 11, y como iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová echó sobre ellos del cielo grandes piedras hasta Seca, y murieron muchos más, murieron de las piedras del granizo que los hijos de Israel habían muerto a cuchillo. Y vimos la semana pasada cómo es el carro de Dios, ahí en Ezequiel, si no me equivoco, capítulo 10, y habla de las ruedas, y habla de ese fuego, y habla de Dios, y habla de cómo es, bendito su nombre, y cómo trastorna a los enemigos. Y Dios en ese su trono tiene piedras de fuego, pero también tiene granizos. Así que aquí dice que envió contra estos reyes granizo, porque encontramos también aquí que estos reyes eran reyes de las montañas. Así que esas montañas son montañas que hablan del orgullo, y entonces la única manera para derrotar las montañas y el orgullo son esas piedras de hielo, esa humildad que nosotros debemos de tener. Gracias Dios, porque el camino, como hemos visto ahorita, en todo es ser humildes, porque decía Min, Dios al tiempo nos exaltará. Si Él quiere aquí, bien, pero si Él quiere allá arriba, también le vamos a dar gracias a Dios, sea aquí o sea allá, y a quien Dios exalte aquí, porque debe de haber líderes, debe haber dirigentes, debe de haber alguien que nos conduzca, porque así lo hizo Dios, por ejemplo, por Moisés, por Josué. Gloria a Dios por quien Dios levante, por quien Dios exalte, y mientras sea allá arriba esperando ese galardón, Dios haciéndonos que estemos allá arriba y que nos ponga también donde Él quiera ponernos. Amén. Gloria a su nombre. Y dice el 12, entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta tanto que las gentes se hubo vengado de sus enemigos. Encontramos este milagro asombroso, un día de casi 24 horas, donde el sol se detuvo. El sol nos habla de luz. Y entonces el sol, obviamente, Josué quería acabar con esto que había en su corazón, en esta tierra, en lo que Dios le había mostrado. Cuando Dios habla de los elementos cósmicos, de los elementos como el sol, la luna y las estrellas,
En la Escritura nosotros encontramos otras referencias de cómo es lo que Dios quiere hacer. Por ejemplo, el sexto sello que habla el libro de Apocalipsis tiene que ver con el sol, tiene que ver con la luna y tiene que ver con las estrellas. Y dice que los cielos van a ser doblados como un pergamino. ¿Por qué? Porque el ser humano, como este rey de los libros, tenemos todo tipo de luces que pueden guiar nuestra vida. A lo que usted estudió, conoce, es luz que tiene y que guía su vida, que conoce, que sabe. Entonces Dios en este lado, sabiendo que estos reyes estaban aquí, están en el corazón, Job los tenía, viene Dios y dice, va a haber una sola luz, la luz mía, bendito su nombre, este carro de fuego, estas piedras, este brillo, porque yo deseo alumbrarte con la única luz que tú debes de conocer. El Hijo de Dios es el sol de justicia, la ley, la palabra de Dios es la guía que debe guiarte, y si tú dejas esa lámpara encendida, Dios te va a seguir mostrando hacia acá y vamos a derrotar a nuestros enemigos, santo su nombre. Porque estos reyes, una vez que fueron derrotados, corrieron, la Biblia dice que se metieron en una cueva. Así que estos reyes les va a pegar el sol, les va a pegar la luz de Dios que viene de él, y estos reyes se van a esconder más adentro en nuestro corazón, para que poder decir, ya pasó la batalla, Dios envió piedras, Dios me bendijo, sentí la presencia de Dios, wow, cómo estuvo el servicio, cómo estuvo la alabanza. Pero estos reyes se quieren esconder porque van a salir, y entonces están en una cueva adentro. Viene Josué y dice, pónganle piedras, porque los vamos a destruir, los vamos a acabar, vamos a ir por ellos, bendito su nombre. Y entonces fueron por ellos. Y dice la Biblia cómo es que, dice, vamos a leer versículo 22, Josué 10, 22. Entonces dijo Josué, abrid la boca de la cueva y sacadme de ella estos 5 reyes. E hicieronlo así, y sacáronle de la cueva aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jerimot, al rey de Laquis, al rey de Eglón. Estos están en nuestras cuevas. Y cuando hubieron sacado estos reyes a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, llegad y poned vuestros pies sobre los pescuezos de aquestos reyes. Y ellos se llegaron y pusieron sus pies sobre los pescuezos de ellos. Así que si hay momentos, hermanos, en que Dios los tiene, Dios los va a poner, y hay que poner nuestros pies. El cuello, los pescuezos nos hablan de voluntad. Nos hablan de poner y decirle a Dios, Señor, hasta aquí he hecho lo que la voluntad de estos reyes surgen de mi corazón, pero hoy se acaba, hoy se acabó, hoy, Señor, ayúdame, los voy a sacar de la cueva donde se guardaron, los tengo escondidos, porque, Señor, yo anhelo tener ese ámbito en donde tú te mueves, esa tierra completamente conquistada en mi ser y en mi corazón, bendito su nombre. 25 dice, Josué les dijo, no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así que cosa hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis, bendito su nombre. No temáis, no, es real, esto que se levanta nos puede espantar de alguna manera de lo que pudiéramos ser, hacer o de lo que somos. Expreso, soy un Hitler en potencia, pero Señor viene y dice, es tiempo, es momento de poder acabar. Mira, es tanto lo que hay por lo que te va a dar Dios y lo que tiene en el lugar en donde estamos, que puedas decirle a Dios, vence esos enemigos. 27 dice, y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que les quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras
a la boca de la cueva hasta hoy. Así que, hermanos, Dios los va a matar, los va a enterrar, bendito su nombre, pero dice también, ponle a esa boca, a esa cueva, y esa cueva es nuestro corazón y es nuestra boca, que si no la tapamos, puede volver a surgir y a salir lo que Dios ya mató. Amén. Así que tú y yo no los resucitemos. Si Dios ya trató con cosas en nosotros, seguirle diciendo a Dios, Señor, déjame que esa roca, bendito su nombre, esa roca, Cristo, sea quien se ponga ahí, santo su nombre, tapando esta cueva de mi corazón, tapando esta cueva que se va a levantar y que quiere hablar y que quiere decir, pero Señor, yo sé que tú hoy estás conmigo, los tienes ahí enterrados y no van a salir, bendito su nombre. Gracias, Jesús. Y viene Dios y dice, leamos lo que sigue. En aquel mismo día, tomó Josué a Maceda, la puso a cuchillo, mató a su rey y a ellos y a todo lo que en ella tenía vida, sin quedar nada. Mas el rey de Maceda hizo como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna y peleó contra Libna. Y Jehová la entregó también a ella y a su rey en mano de Israel, y metió la fila de espada con todo lo que en ella había vivo, sin quedar nada, mas a su rey hizo de la manera que había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis, y puso campo contra ella y combatióla. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel, y tomólo al día siguiente, y metióla a cuchillo con todo lo que en ella había vivo, como había hecho en Libna. Entonces Orán, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo hirió Josué hasta no quedar ninguno de ellos. Así que lo que estamos viendo aquí en esto que estamos leyendo, acaban estos 5 y uno dice, vacaciones espirituales, gracias Dios, ya tuvimos, pero viene Dios y dice, espérame, lo que sigue es otro rey, y otro rey, y otro rey. Por eso es que yo digo, ya acabé con unos, pero se siguen levantando, y se siguen levantando, y vienen otros a ayudarles. Dice el 34, de Laquis pasó Josué, todo Israel con él a Eglón, lo vimos, pusieron campo contra ella y combatiéronla, y la tomaron el mismo día, y metieronla a cuchillo, y aquel día mató todo lo que en ella había vivo, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él a Hebrón, y combatiéronla. Ya vimos estos. Y tomándola le metieron a cuchillo a su rey y a todas sus ciudades con todo lo que en ella había vivo, sin quedar nada. Como habían hecho a Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella había vivo. Y volviéndose Josué y todo Israel con él sobre Debir, combatióla, tomólo a su rey y a todas sus villas, y metiéronlos a cuchillo, destruyendo todo lo que allí dentro había vivo, sin quedar nada. Como había hecho a Hebrón, así hizo a Debir, a su rey, y como había hecho a Libna y a su rey. Hirió pues Josué toda la región, ¿de dónde? De las montañas y del mediodía. El mediodía en la versión 60 dice sur, y de repente sur es desierto. Cuando encontramos sur o mediodía es desierto. ¿Y dónde también? De los llanos. ¿Dónde más? De las cuestas. ¿Alguna vez ha tomado cuestas, hermano? O sea, esos bordecitos que están de repente en caminos o en montañas o en carreteras. Y a todos sus reyes sin quedar nada. Todo lo que tenía vida mató, al modo que Jehová Dios de Israel lo había mandado. Hirió los Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque Jehová el Dios de Israel, ¿qué cosa? Peleaba por Israel. Y luego, y tornóse Josué y todo Israel con él, ¿a dónde? Al campo de Gilgal. En el ámbito del Padre, cuando queremos entregarlo, quien pelea es el Padre, quien pelea es Jehová.
Y volviendo a eso otra vez, hay uno y usted dice, ya vencí aquí. ¿Qué cree? Se va a venir otro, y otro, y otro, y otro. Y uno dice, Señor, tenemos un Hitler en potencia. Dios no lo quiere, eso no se parece a él. Necesitamos vencer en el nombre de Jehová nuestro Dios. Y le expresé, ese lugar es el valle de sombra de muerte, es el ámbito del Padre, es la voluntad de medianoche que sale, y lo que Dios desea que hagamos, que encontremos el trono de la gracia. Señor, termino una batalla, pero ya tienes otra. Señor, ya salí de esta y me pones en la cuesta. Señor, estoy pasando y me mandas al río. Señor, me mandas al llano, me mandas a la montaña, me mandas aquí, me mandas. Párale, Señor. Dios dice, yo tengo prisa, gloria a Dios, ya vengo, santo su nombre. Lo que quiero es que encuentres gratitud, bendito su nombre, es que encuentres ese trono de la gracia con todo lo que esté y estoy pasándote, porque tengo prisa contigo. Yo empecé la buena obra, yo la voy a terminar. ¿Quieres ponerte de pie? Y vamos a darle gracias a Dios por las batallas. Vamos a darle gracias a Dios por los valles. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que sucede y pasa en nuestras vidas. Bendito su nombre. ¡Hey! Gracias, Señor. Gracias por todo lo que permites. Gracias por todo lo que escribiste. Gracias por todo lo que haces y obras en nuestro ser y en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, porque estos reyes se levantan, estos reyes vienen y piden ayuda, estos reyes vienen y se unen. Pero hermanos, si tú te unes con Dios, si tú y yo nos unimos en casa, nos unimos en familia, nos unimos en hermandad, ¿por qué estamos aquí unidos? Porque hay una coalición. Pero si levantamos el nombre de Jehová, por eso cantábamos hace ratito, y Dios sé que hizo algo, Shaandar y Basaya, y Dios sé que estaba derribando, gloria a su nombre, porque uno puede ver cómo cuando uno le alaba, levanta el nombre. La esposa viene levantando el nombre, la esposa viene bañada en la sangre, la esposa viene lavada en las aguas, la esposa viene, ¿por qué? Porque viene siendo, a través de levantar ese nombre, es Dios derrotando todos estos reyes, y nuestros reyes no descansan, porque estos sí se unen. Hermanos, es solo en unidad, es solo unidos con tu hermano, el que tienes al lado, el que tienes, vamos a guerrear y vamos a pelear, porque es en el ámbito del Padre que se pelea en hermandad, que se pelea unidos, que se pelea teniendo una misma mente. Usted y yo, esa mente que debemos de tener, es que usted no viene a ver a nadie, no viene a ver qué se hizo, qué no se hizo, viene a ver y levantar el nombre de Dios. No venimos a ver quién está, quién no está, venimos a levantar su nombre, y cuando estamos unidos, todos levantando el nombre, y nuestra mente ha dejado todo lo que dejamos allá. Y si afuera sí, a veces nuestro mundo afuera se está cayendo, nuestro mundo se está derrumbando, pero por eso viene Dios y dice, hey, aquí es tiempo de pelear, es tiempo de luchar, es tiempo de tomar la victoria. Porque viene Dios y dice un día, y la única luz y el único sol, dile, detén mi sol, detén mi luna, Señor, mis pensamientos, mis libros equivocados, y que sea un solo sol, una sola luz, Señor, para derrotar a los enemigos que tengo. Y si están escondidos, Señor, sé que tú eres fiel en sacarlos, sé que tú eres fiel en mostrarlos. Lo haces, Señor, a veces en montañas, dándonos lo económico, lo emocional, pero también gracias por el valle, gracias por la llanura, gracias por las angosturas, por toda la región, que lo hagas en mi carne, en mi corazón, Señor. Gracias, gracias, gracias. Y si están escondidos, Señor, sácalos. Ayúdame, quiero llegar. Tú empezaste la buena obra, tú la vas a terminar. Queremos llegar, Señor, queremos. Y que la teoría, Señor, se vuelva vida en nosotros. Que te demos experiencia, Señor, en este tiempo. Que la teoría, Señor, se vuelva eso en nuestras vidas. Toca a tu pueblo, bendícelos, guárdalos.
Tú conoces cada lucha de cada quien. No le das más de lo que podamos soportar. Nos das también de igual manera la forma en que sabemos. A la teoría que sabemos, Señor, nos permites ahora conocerte, saber. Queremos darte las experiencias, Dios, las obras en ti, Señor. Gracias por esta verdad. Guárdanos, ayúdanos, porque a veces, Señor, es cierto, sale en nosotros como iglesia, que podamos perdonarnos, amarnos, Señor, porque tenemos estos reyes y salen a veces en hermandad. Perdónanos, como familia, perdónanos, como hermanos, perdónanos, Señor, y te damos gracias, te damos gracias. Vamos a salir de tu casa, no de tu presencia. Te rogamos nos lleves con bien. Te rogamos guardes nuestra salida y nuestra entrada en esta semana. Toca y bendice a tu pueblo y guárdalos en ese nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Y al salir de tu casa, no de tu presencia, tú vas con nosotros y nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre.